Cuentacuentos. El comprador de un sueño. Hace muchísimos años, en un pueblo de Japón se encontraron dos hombres. Venían en direcciones opuestas y se pusieron a descansar a la sombra de un viejo árbol. Se saludaron y se pusieron a hablar y se presentaron. Uno era un artista y le contó que en su bolsa llevaba unos lápices y unos papeles. El otro era un comerciante y hablaba mucho, tanto que empezó a contarles su historia. Verás, dijo el comerciante, yo soy un comerciante, pero no he tenido mucha suerte. Primero vendí todas mis propiedades y con el dinero que conseguí compré 7 barcos. Los lancé al mar para comerciar con China y con la India. ¿Y qué crees que pasó? Que una tormenta los hundió todos. ¡Ay! Si es que no se me dan bien los negocios. Después encontré una montaña, pero una montaña llena de oro. Y ahí empecé a cavar y a cavar y a cavar. ¿Y qué crees? ¡Encontré oro! Pero al cabo de un tiempo la montaña se hundió. Si es que no tengo suerte. Y bla bla bla, bla bla bla, bla 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 bla. Y tanto hablaba que el artista se quedó dormido. Pero el comerciante seguía hablando. Bueno, y después de todas esas desgracias que te he contado, conseguí dinero porque pedí un préstamo. Entonces con ese dinero compré mercancía y la vendí. ¿Y qué crees? A la vuelta en un camino, unos ladrones me robaron todo lo que tenía. Ay, si es que no se me dan bien los negocios. Y entonces el comerciante se dio cuenta de que el artista estaba durmiendo y estaba... Y en esto que vio un tábano que salía de la nariz del artista. ¿Cómo? ¿Un tábano? Y el tábano al rato regresó, se posó en el labio superior y se volvió a meter en la nariz del artista. El comerciante no se lo podía creer. Y al rato el artista despertó. ¡Ay, disculpad! Me quedé dormido. ¿Queréis que os cuente el sueño? Bueno, dijo el comerciante. Y el artista le empezó a contar que había soñado que un tábano le llevaba hasta una montaña. Y en lo alto de la montaña había una gran casa, que se llegaba a ella por una verja. Y a ambos lados de la verja había unos pinos. En el jardín de la casa había una camelia blanca y él en el sueño se puso a cavar y a cavar y a cavar debajo de la camelia blanca y tanto cavó y cavó que encontró una maceta llena de monedas de oro. ¿Un tábano?, preguntó el comerciante. Sí, un tábano me lo contó en el sueño. El comerciante entonces le dijo al artista, «Te compro el sueño». Pero ¿cómo me vas a comprar el sueño?, dijo el artista. Eso es imposible, eso es una idea descabellada, eso no se le ocurre a nadie. Los sueños no se compran. Te compro el sueño, ¿cuánto me pides?, dijo el comerciante. Y el artista se puso a pensar y a regañadientes le pidió una cantidad, justo lo poco que le quedaba al comerciante. Y el comerciante dijo, «Está bien, dibújame el sueño». El artista dibujó la montaña, dibujó la verja, dibujó los pinos, dibujó la gran casa, dibujó la camelia blanca y debajo de la camelia blanca dibujó una maceta llena de monedas de oro. El comerciante cogió el dibujo y se lo llevó. Y cruzó bosques, y atravesó valles, y subió colinas, y las bajó hasta que llegó a la montaña, justo la misma montaña que le había dibujado el artista. El comerciante entonces subió la montaña y vio una casa tan grande como la que le había dibujado el artista. Y ahí estaba la verja y los 2 pinos. Y el jardín. En el jardín había, no una camelia, estaba lleno de camelias. Pero no sabía cuál era blanca porque todavía no habían florecido. Vaya, dijo el comerciante, y quedan todavía unos cuantos meses para que llegue la primavera. Así que el comerciante, como ya no tenía dinero para regresar a su pueblo Edo, se quedó pensando
Claro, se fue a hablar al propietario de la casa, que era un rico hombre, y le pidió ser su jardinero. El rico hombre dijo: bueno, tengo una cabaña aquí al lado, así que puedes vivir en ella y puedes trabajar en jardín. Y el comerciante se puso a regar y a cuidar las camelias un día y otro, y mientras tanto las ranas, que sabían que estaba buscando una camelia blanca, le decían: ¡crack! ¡Crack! ¡Tonto! ¡Crack! ¡Eres tonto! ¡Crack! ¡Eres tonto! ¡Crack! ¡Crack! ¡Tonto, tonto! Y los cuervos se reían también del comerciante. Pero él seguía regando y regando las camelias hasta que llegó la primavera. Y entonces todas las camelias florecieron y... ¡oh!, dijo el comerciante, son todas rojas. ¿Rojas? Y empezó a mirar por un lado y por otro y eran todas rojas. Vaya, dijo, ¿y ahora qué hago? No puedo regresar tampoco a mi pueblo. Ya sé, me quedaré un año más. Y las ranas le miraban y decían: ¡tonto! ¡Crack! ¡Eres tonto! ¡Crack! ¡Tonto! Pero el comerciante pasó el otoño y el invierno y cuidaba todos los días las plantas. Y el jardín estaba muy bonito, aunque no había florecido. Y llegó la primavera. Y aquel segundo año, cuando llegó la primavera y el comerciante se despertó y abrió la ventana, ¡oh, no! ¡Son otra vez todas rojas!, dijo el comerciante. ¡Tonto! ¡Crack! Vaya, dijo el comerciante, y se fue todo triste al estanque. Y allí se puso a pensar que a lo mejor las ranas tenían razón y que a lo mejor era un poco estúpida esa idea de estar intentando buscar una camelia blanca. Y a lo mejor los cuervos también tenían razón al reírse de él. Y así estaba pensando el comerciante cuando de repente vio que entre todas las camelias rojas había un punto blanco. Así que el comerciante se fue para allá, corre, que te corre, y ahí estaba la camelia blanca. Así que el comerciante cogió una pala y empezó. Se puso a cavar. ¿Y qué creéis que encontró debajo de la camelia blanca? Una maceta llena de monedas de oro. El comerciante no sabía si reír o llorar, así que cogió la maceta con aquellas monedas de oro y se fue a ver al dueño de la casa. Le entregó la mitad de las monedas de oro y él, con su otra mitad, decidió volver a su pueblo Edo, pero antes se fue a ver a las ranas, esas que se burlaban de él, y les dijo: ¿veis? Los sueños también se cumplen. Y fue así como el comerciante regresó a su casa con muchas monedas de oro y cuentan que fue feliz hasta el final de sus días. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo, déjame un comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Hay muchos vídeos para disfrutar con Cuentacuentos Beatriz Montero. Cuentos infantiles, cuentos para adultos, cuentos en inglés, recursos educativos, poemas, romances, trabalenguas y mucho más. No te lo pierdas.